Estuvimos estudiando en la última clase el tema de la superintendencia de bancos. Perdonen, esta información no es de ustedes, esto es estadística de otro grado. De la superintendencia de bancos, vamos a ver, no me sirve. Y habíamos dicho que la superintendencia de bancos era una entidad que se encargaba, ¿verdad?, de velar por por las políticas que los bancos proponen en Guatemala, ¿verdad? Por ejemplo, qué tasas de intereses les van a cobrar a los clientes por un préstamo, qué tipos de servicios financieros los bancos otorgan. Cuando hablamos de servicios financieros, hablamos, por ejemplo, de cuentas de ahorro, podemos hablar, por ejemplo, de cuentas a plazo fijo, seguros contra incendios, contra vehículos, etcétera. Bueno, es como que la DIACO, por decirlo así, ¿sí? Es como que la DIACO para los bancos. ¿Cuál es el rol de la DIACO? Bueno, sabemos muy bien que la DIACO lo que realiza es verificar que se preste un buen servicio a los clientes. Pues algo similar es la situación en este caso, de la SIF, de la Superintendencia de Bancos. Entonces vamos a colocar, luego de haber hecho esta breve reseña del mismo, vamos a colocar, por favor, chicos, como título, el día de hoy, Dimensión Económica del Estado. Vamos a estudiar un poquito ese tema ahorita. Muy interesante, por supuesto. Dimensión económica del Estado. Este es el tema para hoy. Vamos a desarrollarlo, un poquito de información y pues ustedes saben que luego viene la explicación, ¿verdad? Bueno, dice que la actividad general del Estado encaminada al cumplimiento en sus fines de utilidad general tiene la dimensión económica que explica cuánto debe diligenciar la obtención e inversión de recursos necesarios para el cumplimiento de tales fines. Ahí está. Información general, chicos. Copien. Minutito para que copien y pues luego yo les voy a estar ahí eh, explicando, ¿verdad? Porque si yo les explico y usted copia, no me va a poner atención, ¿verdad? Entonces, copien información, por favor.
Bueno, chicos, dice la actividad general del Estado encaminada hacia el cumplimiento de sus fines de utilidad general tiene la dimensión económica. Se explica por cuánto debe diligenciar eh, la obtención e inversión de sus recursos necesarios para el cumplimiento de tales fines. Bueno, cuando hablamos de dimensión, chicos, primero entendamos el término. Dimensionar significa es como que asimilar. Cuando hablamos del Estado, hablamos de que nosotros tenemos que hablar de una economía sumamente grande que habla de un país entero. Y si hablamos específicamente de las actividades del Estado, el Estado tiene un objetivo específico y el objetivo es brindarle prácticamente, bueno, trabajar prácticamente para el pueblo, ¿verdad? El Estado se encarga de construir servicios públicos, como por ejemplo escuelas públicas, hospitales, carreteras, parques, etcétera. Podemos hablar de una gran cantidad de obras públicas que el Estado debe trabajar por medio del gobierno. ¿Con qué dinero? Con el dinero de nuestros impuestos, el dinero que los impuestos a diario sus padres pagan, ¿verdad? Recordemos de que el Estado trabaja acorde a los impuestos que dentro del mismo, bueno, obviamente nosotros, nuestro país se caracteriza por ser un país democrático y pues muchos de nosotros pagamos impuestos siempre, ¿sí? El IVA, el ISR, el ISO, y podemos hablar de un gran listado de ejemplos de, del por qué es que nosotros a la larga debemos de pagar impuestos. Y pues el objetivo de los mismos es para poder tener recursos, para poder seguir construyendo calles y obras públicas, ¿verdad? Podemos mencionar varios ejemplos. Bueno, entonces acá abajo vamos a colocar como subtítulo la naturaleza político económica de la actividad financiera. Bueno, la actividad financiera considerada en sí misma tiene naturaleza económica. La naturaleza política existe también en el fenómeno financiero. En efecto, si la actividad financiera constituye parte de la actividad administrativa,
todo esto constituye conseguir que el Estado realice su trabajo en brindar a la población un bienestar colectivo. Ahí está, información general. Bueno, dice que la actividad financiera considerada en sí misma tiene naturaleza económica, la naturaleza política también en el fenómeno financiero. ¿Por qué nos está hablando, por ejemplo, bueno, estamos hablando de la naturaleza político-económica. No sé si ya copiaron todos el párrafo. ¿Ya lo copiaron? No, copien, pues, rapidito. Rapidito, si no voy a tener que estar ahí moviendo la pantalla y pues se puede confundir.
Bueno, chicos, estábamos explicando que la actividad financiera, en este caso económico, bueno, político-económico, tiene mucho que ver con el hecho de que se involucran a gente que tiene un puesto público. Cuando hablamos de la palabra política, mucha gente tiene este popular dicho, bueno, estamos hablando de los políticos corruptos. Ellos hacen énfasis, por ejemplo, al rol que toma a veces las personas, como, bueno, en este caso los presidentes, los diputados, los alcaldes. No toda la vida realizan trabajos honestos y la política de algún modo como que está mal vista dentro de nuestro país, ¿verdad? Debido a la corrupción que existe. Pero lo que yo quiero llegar es que entendamos de que el Estado cumple un rol político y económico. Político porque obviamente eh, se, se toma en cuenta que las personas como gobernantes administran los recursos del Estado. Un alcalde, conjuntamente con su consejo, pues toman la decisión, por ejemplo, de construir una calle, pavimentar alguna calle dentro del municipio, construir un mercado, construir una escuela, de la mano con obviamente los recursos que el gobierno asigna, pero de algún modo ellos echan mano para poder tomar decisiones que de algún modo puedan afectar a un municipio. A lo que yo quiero llegar es de que ellos obviamente toman decisiones para administrar los recursos. Si hablamos de la construcción de una calle o de la construcción de algún hospital, pues obviamente se va a tener que hacer uso del dinero. Entonces, de algún modo, la palabra financiera tiene que enfocarse al tema de dinero y asimismo, si se relaciona con el término político, es porque obviamente hay personas que tienen un puesto público y pues se supone que ellos están para beneficiar al pueblo y no para que ellos saqueen al Estado. Lamentablemente sabemos muy bien que hace unos años se dio un famoso caso, famoso caso de la línea, en donde estaban ahí involucrados los expresidentes y pues asimismo otras personas. Y pues esto fue para largo, ellos siguen presos hoy en día debido a los actos de corrupción que ellos cometieron en su momento. Entonces, de esto y mucho más podemos estar hablando acá, como les estaba comentando. Entonces, la naturaleza político-económica de la actividad financiera se enfoca en donde se involucran recursos del Estado, se involucran personas para administrar los recursos y pues obviamente el objetivo es colectivo, ¿verdad? Un bienestar común para el pueblo. Desde el punto de vista político-económico, ¿verdad? Bueno, acá vamos a estudiar la actividad financiera y soberanía política. Por otra parte, la facultad del Estado de proporcionarse los medios económicos necesarios para el cumplimiento de sus fines pertenece al ámbito de los poderes del imperio, que corresponde al ente público. Solo le voy a dar su tiempecito para que copie, chicos. Bueno. Vamos a colocar acá, bueno, vamos a explicar. Dice que por otra parte, la facultad del Estado dice de proporcionarse los medios económicos necesarios para el cumplimiento de sus fines pertenece al ámbito de los poderes del imperio que corresponde al ente público.
¿Cómo se llama la entidad, jóvenes, que se encarga de obtener los impuestos o cobrar los impuestos a los contribuyentes, jóvenes? ¿Cómo se llama, jóvenes? No es el IVA. Ahí está. Gracias, Jorvin, por participar. Oye. Pero chicos, miren, todos tienen que participar. Jorvin siempre participa, ¿sí? Entonces, por favor, les encargo, ¿verdad, jóvenes? Porque también esto forma parte de nuestros actitudinales. Ahí son 10 puntos. Explico. La SAT, por ejemplo, ¿sí? Es el ente encargado de percibir los impuestos, ¿sí? La SAT. Superintendencia de Administración Tributaria. La misma palabra lo dice, Administración Tributaria. Se encarga básicamente de cobrar el IVA, el ISR, el ISO, ¿sí? Regularmente los impuestos se pagan en banco, se realiza, usted imprime desde Declaraguate, ¿verdad? Que es la página o el portal de la SAT. El contador debe de dirigirse ahí, reportar las ventas, reportar de cuántos fueron las ganancias de la empresa, colocar el número de NIF de la representación legal de la empresa y pues emitir, ya sea para pagar, ya sea ISO o ya sea para pagar ISR o ya sea para pagar IVA, el contador debe de reportar los movimientos que se realizó durante el mes y en los primeros 10 días del mes siguiente reportar ese formulario, ¿verdad? Ante un cajero de la SAT y pues obviamente el cajero, perdón, del banco, del Ban Rural o de cualquier banco que se encargue o que haga cobros por cuenta ajena, pues obviamente puede aceptar su pago del impuesto y por ende este dinero llegar a las arcas de la SAT, ¿sí? O sea, de esta forma funciona el sistema tributario en Guatemala. Se paga de la siguiente forma, se mete el portal de la SAT de Claraguate, coloca ahí los datos de su empresa, de cuánto fueron los movimientos de su empresa y pues el mismo sistema de Claraguate le va generando o calculando el impuesto a pagar. Imprime usted ese formulario y ese formulario ya sea de que lo pague en ese momento o en los primeros 10 días del mes siguiente, si fuese ISR, tiene los primeros 10 días del mes siguiente para poder ir a reportar, ¿verdad? O bien en la fecha que le indique dicho formulario. Regularmente cuando uno imprime ese formulario, ahí especifica la fecha en la que se debe de pagar dicho impuesto, o tiene como límite. Si no pagan la fecha estipulada, tiene que pagar una multa, y si los meses pasan, las multas se van acumulando, y eso no le conviene al usuario o dueño de una empresa. Y regularmente el contador que se equivoca o se le olvida cancelar el impuesto, pues ya corre por su propia cuenta el pagar dicha multa. Imagínese usted como contador y se le olvidó reportar el impuesto o el ISR de este mes, y ya estamos a otra fecha, lo único que va a hacer el jefe es descontarle a usted los días de multa, ¿verdad? Esto y mucho más lo pueden estudiar en legislación fiscal, curso en quinto perito, y pues curso que también bien se los podría dar yo, pero lamentablemente no se dan ahorita legislación fiscal, pero supongo que con el profesor con quien va a estar va a ver ese tipo de asuntos y casos, ¿verdad? Van a incluso hacer un poco de práctica, ¿sí? Bueno, coloquemos aquí una pequeña tarea, investigar cuál es la actividad financiera del Estado. ¿Sí? Colocar ilustración.
Dios les bendiga, chicos. Gracias por su fina y amable atención. Gracias por ser atentos siempre. Y pues creo que economía es un curso un poquito práctico, no es tan complicado, pero bueno, siempre por cualquier duda y si yo puedo resolvérselas, pues se las voy a resolver, chicos. Qué lindo se ve ese niño ahí, Jenny.